terrenal. La vida que es vana se disipará, Señor, y solo Él permanecerá. Le agradecemos esta mañana su bondad de permitirnos estar aquí reunidos, y al ver las Escrituras en su bondad, alúmbrenos, que las Escrituras nos den luz de su camino, de su vida, de lo precioso que es Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Damos la bienvenida a la familia de la hermana Sofía, que hoy nos visitan por motivo de la defunción de su esposo Santiago. Bienvenidos. ¿Cuántos nos recordamos del hermano Salvador Palma? De nuestro preciado hermano Salvador Palma. Para algunos que dirían, ¿quién es? Era un hermano principal que él vive todavía, emigró a otro país junto con su familia. El hermano Salvador Palma emigró ya hace muchos años, era un líder principal de las dos iglesias. Y en el siglo pasado, él compartió algo de lo cual quiero compartir. Solo me recuerdo del título, pero de lo que compartió, creo que tomé notas, no sé dónde están. Conocí al hermano Salvador Palma hace 40 años, siendo yo un adolescente en la iglesia bautista donde asistíamos. Ahí lo vi por primera vez, aquí lo estoy viendo cómo me tomó y me llevó a la primera silla. Él era líder de un grupo juvenil que se llamaba Los Valientes de David, en esa iglesia bautista de Amigos de Israel en San Salvador. Me tomó, me acobijó. No sé si yo tenía 14, 16 años. Después de esa vez que él, me acuerdo que me dijo que me sentara ahí. Yo siempre pues pequeño de estatura, él grande, ¿verdad? Con un corazón de pastor. Él lo volví a ver en el Instituto Ministerial Hebrón, tal vez unos 6 años después, ¿verdad? Y nuestra amistad quedó ligada. Él como un padre, yo lo miraba como un padre, ¿verdad? Como un padre, como alguien que me cuidaba, ¿verdad? Creo que posiblemente tenía 10 años más que mí, ¿verdad? Y me recuerdo de esa prédica que compartió en el siglo pasado en San Salvador. Posiblemente la compartió aquí en Chalchuapa. El título del mensaje de esta mañana, él no le puso este título, pero yo le he puesto este título. El título de lo que queremos compartir esta mañana es Un carpintero, refiriéndonos al Señor Jesucristo, un carpintero. Y el título del mensaje que el hermano Salvador Palma compartió en esa ocasión era algo así: ¿reconoceremos al Cristo cuando Él se manifieste? Ese era el título que quedó como escrito en mi corazón, en la mente. Aquí lo estoy viendo a él. Lo compartió en varios domingos. ¿Reconoceremos al Cristo cuando Él se manifieste? Miremos cómo era el aspecto del Señor Jesús antes de su nacimiento. Acompáñenme al libro de Isaías, capítulo 53. Isaías capítulo 53, siglos antes de que Él naciera, nos dice algo de sus rasgos físicos, ¿verdad? 53:2. Hablando proféticamente de Él, dice: subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Reconoceremos al Cristo cuando Él se manifieste. Por un par de meses, semanas, con mi esposa hemos platicado de esta situación. Reconoceremos al Cristo cuando Él se manifieste. Ella dio un pequeño testimonio hace un par de semanas acerca de esto, ¿verdad? Como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él ni hermosura. No es el Jesús
que nos han pintado en las últimas décadas, que lo vemos tal vez de 1,80 m, 1,75 m, bastante parecido con su pelo. Ustedes saben a la figura que nos han pintado en las últimas décadas, ¿verdad? Ya ese es lo que tenemos aquí. Esa es la imagen que tenemos de un Jesús. Pero dice la Escritura, no hay parecer en Él, no hay hermosura. La Escritura nos dice que la hermosura, el buen parecer es vano, ¿verdad? Hablando de la mujer virtuosa, ¿verdad? Vana es la hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Vamos al libro de Cantares, Cantares capítulo 1. Sin hermosura, sin parecer, para que le deseemos. ¿Y cómo va a ser eso? Dice uno. Cantares 1:4 nos dice: atráeme, en pos de ti correremos. Atráeme. Si hoy en día no vemos algo atractivo del Señor, de los caminos del Señor, podemos decir: Señor, atráeme. Señor, haga algo en mi vida, haga algo en mi familia, haga algo en mi esposa, en mi esposo, para que podamos correr tras el Señor. Y en Primera de Samuel, vamos a Primera de Samuel capítulo 16. Primera de Samuel 16. 16:7. Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Una de las cosas que tenemos que tener cuidado es que no debemos de confiar totalmente en la mirada, sino en el corazón, ¿verdad? Porque nosotros somos fáciles para discriminar, para decir este sí, este no. Algunas veces no le queremos hablar a alguien del Evangelio porque a nuestro parecer pues no es este no, ¿verdad? Porque así es nuestra naturaleza. Este sí, este no, ¿verdad? Este es más humilde, este tal cosa, ¿verdad? Y el Señor dice: no mires a su parecer. Hay gente muy capaz para hacer labores en la vida, pero debido a que tiene apariencia sencilla, muchas veces los que contratan, no. Me gusta, yo creo que así es en el norte, ¿verdad? Si sabes trabajar, tienes trabajo, ¿verdad? ¿De verdad que así es allá? Si sabe trabajar, si quiere y sabe esforzarse, tiene trabajo, ¿verdad? Aquí muchas veces tristemente no. Miremos algo del nacimiento del Señor Jesús. Vamos al libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas, el nacimiento del Señor Jesús. Libro de Lucas, capítulo 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Los padres de Jesús, María y José, obedecieron, ¿verdad? Obedecieron al edicto que se promulgó. Y dice el 4: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a las ciudades de David, que se llamaba el de Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David. ¿Verdad? Yo al ver esta escritura, yo estaba meditando y puedo decir que vino de gente común, gente que no era importante, gente que recibió las instrucciones de los gobernadores. Y como dice el apóstol Pablo a los romanos, a los judíos en Roma, les dice:
que obedezcamos a toda autoridad. Por Él han sido puestas. Seguramente ellos podían haber pensado, pero ¿cómo vamos a obedecer a este imperio, verdad? Pero tal vez José o tal vez María dijo, pero el Señor es soberano, por algo ha permitido esto. Ayer hablábamos de ciertas cosas con mi esposa acerca del pequeño negocio. Yo le digo, si el gobierno dice tal cosa, pues yo lo voy a hacer, ¿verdad? Da ciertas instrucciones para ciertos papeles, yo lo voy a hacer, porque Él es el que gobierna. Como dice el libro de Daniel, Él gobierna en los asuntos de los hombres. Él es soberano, Él tiene propósitos, y ellos, siendo hombre y mujer sencillos, obedecieron y subieron, ¿verdad? Y subieron. Y dice en el versículo 8 que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche por su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. A este grupo de pastores les fue anunciado, pastores que no solo tenían nombre de pastores, sino que tenían rebaño. Y no solo tenían rebaño, sino que estaban velando y guardaban las vigilias de la noche por sus ovejas. En cierta manera, todos nosotros somos pastores. Yo todavía soy pastor de mi esposa, ya no de los 4 hijos, ¿verdad? Los que tienen hijos son pastores en sus casas, que debemos de guardar y velar. Habla de un esfuerzo extra por los miembros de nuestro rebaño, ¿verdad? No dice que a la hora de velar pues se dormían, no, estaban pendientes por los peligros que hay para las ovejas, para los más débiles de la casa, haciendo un esfuerzo, ¿verdad? En la manera de lo posible, pues en la escritura y en lo natural encontramos que quien protege y guarda siempre es el hombre, ¿verdad? A ellos, a ese tipo de personas les fue anunciado, ¿verdad? Vamos un poco más adelante y encontramos en el versículo 25 del 2:25, y dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viniese el ungido del Señor, y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Este hombre pudo reconocer el tiempo de la visitación, sabía quién era Jesús. ¿Alguien sabe qué significa Simeón? Su nombre es Simeón, el que oye, el que escucha. Si queremos ser parte del grupo de personas que vamos a reconocer cuando Él se manifieste, debemos de hacernos una pregunta: ¿qué estamos escuchando? Hoy hay tanto para escuchar, y las escrituras nos dicen: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Hermanos, debemos de poner guarda a nuestro oído. Sorprendente, tal vez un poco exagerado, no sé cómo lo mire usted, pero cuando nuestros hijos eran jovencitos, adolescentes, nosotros estábamos pendientes cuando estaban con otros jovencitos. En reuniones, claro, siempre en reuniones de iglesia, ahí estábamos los padres, pendientes de esos 4, pendientes, literalmente nos acercamos ahí estábamos. Para ellos no era incómodo.
sabían que era la vida así, y creo que fue bastante adecuado, porque nos harán divagar, hermanos, escuchar tantas cosas, tanta cosa, nos hacen divagar y no tener un rumbo fijo para dónde ir. El salmista tiene, vamos al Salmo 119. Salmo 119. Podemos tener una petición como el salmista describe aquí la escritura. Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Si el salmista decía, abre mis ojos, también podemos decir, abre mis oídos para escuchar las maravillas de tu ley. Amén, hermanos. Abre mis oídos. Si él decía, abre mis ojos, abre mis oídos, ¿verdad? Dice la escritura hablando de Simeón. Volvamos a Lucas. Hablando de Simeón, da unas características de la vida de él. Dice que era justo y piadoso, hermanos. Lo que describe la escritura de este hombre que logró ser parte de aquellos que reconocieron al Señor Jesús era que era justo y piadoso. La escritura nos dice, el apóstol Juan dice, el que hace justicia es justo. Es un fruto de la vida de él. El que hace justicia es justo. Y en 2 de Timoteo el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ya lo hemos escuchado, que podríamos tener apariencia de piedad. Este hombre no tenía apariencia de piedad. Y la piedad es obedecer al evangelio. Si usted y yo somos piadosos, es porque estamos obedeciendo el evangelio que se nos ha sido mostrado en tantas áreas. Esa es una vida piadosa, porque yo puedo aparentar, pero no ser piadoso. Solo es apariencia de piedad. La piedad es obedecer. Obedecer. Él era piadoso, ¿verdad? Y algo más que dice de Simeón, dice que 3 veces lo menciona. En el versículo 25, en el 26 y el 27 relaciona el Espíritu Santo con su vida. Era guiado. Y Romanos 8:14 nos dice que los hijos son guiados por el Espíritu. Podemos estar, como hemos dicho en otra ocasión, en la iglesia, en el templo, pero no haber nacido de nuevo, no tener su Espíritu en nosotros. Podemos haber estado en la iglesia toda la vida, pero sin nacer de nuevo. Sin nacer de nuevo. Este hombre había nacido de nuevo. Alguien más que pudo reconocer al Señor Jesús en ese tiempo cuando fue presentado en el templo es Ana. Y en el versículo 36 se nos describe a ella. Dice, estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Ana tenía un padre seguramente maravilloso, hermanos. ¿Sabe qué significa Fanuel? Rostro de Dios. Cuando le preguntaban a Ana, ¿quién es tu padre? Mi padre es el rostro de Dios. Qué ambiente de esa casa, hermanos. Qué ambiente familiar. Qué transmitía Fanuel hacia su familia, ¿verdad? Que su nombre y sus hijos, su familia podían ver el rostro de Dios, la bondad del Señor en ese hombre. Ana venía de un hogar así. Si carecemos del rostro de Dios en nuestro hogar, en nuestras relaciones familiares,
Pidámosle al Señor el clamor que tenía el salmista. Haz resplandecer tu rostro, Señor. Haga resplandecer que se vea la bondad, el favor de Él. Como cristianos, hermanos, algunos podríamos traerlo por naturaleza, otros podrían ser que no. Debemos de sonreír, saludar con una sonrisa, con amabilidad, con gracia. De hecho, el nombre de Ana significa gracia, agradable. Debemos de sonreír, que no digan, que no se den cuenta que soy cristiano. Todo serio, todo ¿verdad? Amén, hermanos. Debemos de sonreír. Dios le bendiga, ¿verdad? Enseñando los dientes, aunque ya van más gastados, pero enseñémoslos, ¿verdad? Con gozo, con alegría. Hay que ser, por decir así, graciables, contentos, ¿verdad? Estaba atendiendo, ya me recordé en dónde, ahí en el Porvenir, un cliente, el chalet de la escuela que está ahí, y algo me mencionaron y empecé a se me olvida el canto. No sé, creo que algo así, no sé si fue ese canto, pero lo que antes cantábamos en las décadas pasadas, creo que soy feliz, Cristo me salvó, soy feliz, algo así. No lo cantamos aquí, ¿verdad? No lo cantamos aquí, no, ¿verdad? Lo cantamos en la vieja escuela, ¿verdad? Yo lo canté, soy feliz, Cristo me salvó, gloria, aleluya, Cristo me salvó, ¿verdad? Seamos graciables, contentos, hermanos. Esa mujer tuvo la oportunidad de contemplar cuando Jesús fue presentado en el templo, hermanos. Amén, hermanos, ¿verdad? También nos dice que Ana era de edad avanzada. Nos habla de madurez. Madurez. Dice también que tenía muchos años de viudez. Ella no tenía otros amores. Sus fuerzas no las había dedicado a nada más que el Señor, porque dice que ella se dedicaba a las cosas del Señor, no apartándose del templo, sirviendo de noche y día con ayunos y oraciones. Sus fuerzas las dedicaba al Señor. Miremos la vida de Juan el Bautista. Vamos al libro de Juan, capítulo 1. Juan el Bautista, resumiendo lo que hemos visto, a los pastores les fue anunciado. Simeón pudo ser partícipe de reconocer al Señor Jesús, Ana también. Pero en el libro de Juan dice, capítulo, creo que estoy mal con el versículo, donde Juan dice: he aquí el Cordero de Dios. ¿Alguien me ayuda? He aquí el Cordero de Dios. No sé si es Marcos. 1:29. Gracias, el 9 me faltó aquí. Gracias. El día siguiente vino Juan a Jesús. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él. Y este hombre normal, profeta, pudo decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él pudo reconocer cuando el Señor se iba a manifestar. Él pudo decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miremos algunas características de Juan. Vamos a Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 6. Algunas características de él, de aquel que pudo decir: he ahí el Cordero de Dios. Dice el 6: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Nos da tres características de la vida de Juan el profeta. Uno,
habla de su vestido. Dice que su vestido era de pelo de camello, hermanos. Y normalmente hablando del vestir uno le echa mucho la culpa a las mujeres, pero como hombres también debemos de tener normas de vestimenta en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la iglesia, hermanos. Perdone que traigo memoria, podría ayudarles. Teniendo hijos varones pequeños, cada quien se vestía en privado, hermanos, de los niños. Nunca que yo recuerde andaba alguien sin camisa en la casa. Nunca yo anduve sin camisa en la casa. Pero qué exagerado, ¿verdad? Esto que les digo lo hemos aprendido a través de Ministerio Cebrón, hermanos. No de mi mamá, ni mi papá, ni del vecino, a través de Ministerio Cebrón. Cada quien, cada niñito, hermanos, esos 4, cada uno su higiene en privado, su vestimenta en privado, hermanos, ¿verdad? Les puede ayudar a alguien lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Vestido de pelo de camello, hermanos. Yo no sabía que había tela de pelo de camello. Dicen que si usted compra un suéter, yo hice comparaciones. Yo me compré un suéter el año pasado y me gustó mucho. Pero un suéter puede valer hasta 10 veces lo que yo pagué por ese bonito suéter. Es pelo de camello, habla de, o sea, no cualquiera tenía algo de tela de camello, ¿verdad? Y creo que para el Señor, por decir así, debemos de ocupar lo mejor. No marca, no precio, ¿verdad? Zapatitos de lustrar el día domingo, ¿verdad? Debemos de venir porque es para Él, porque nos presentamos. Tal vez ocasionalmente, por algún motivo, pues nos tocó ropa que andamos haciendo vueltas y fui a la iglesia, ¿verdad? Pero aún para nuestros pequeños debemos de inculcar eso, ¿verdad? La ropa para los varoncitos. Amén, hermanos, ¿vamos bien? Amén, ¿verdad? Dice que nos da una característica que dice que tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Sabemos que la vestimenta de los hombres también era larga. El cinto lo ocupaban para recogerse su vestimenta y trabarla a la hora de hacer caminatas más largas o seguramente a la hora de laborar. Pero qué difícil para uno de hombre es andar sin un cinto, sin un cincho, hermanos, ¿verdad? El cinto da seguridad, ¿verdad? Da seguridad, ¿verdad? Debemos de estar preparados para caminar y tener el cinto donde rebosar nuestro vestido para poder seguir adelante. También nos da otra característica de él, su comida, hermanos. No estoy interesado en comer langostas. Creo que langosta habla de saltamonte, ¿verdad? No de la langosta del banquete de una langosta de mar, ¿verdad? Pero aún así no soy fan de las langostas de mar. Pero la comida, hermanos, quien ha podido tratar con la comida va a poder ganar victorias en muchas áreas, ¿verdad? Si tenemos victorias sobre los antojos y los apetitos, van a haber muchas áreas, hermanos, que vamos a poder ganar, ¿verdad? Juan pudo conocer la venida del tiempo del Señor Jesús. Miremos al Señor Jesús como el carpintero, como le hemos puesto de título a esta prédica, el carpintero. Vamos a Mateo capítulo 13. Vamos a Mateo capítulo 13 dice de esta manera en el versículo 55. Dice, en el 54, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, o sea en Nazaret, les enseñaba en la tierra de ellos, de tal manera que se maravillaban y les decía: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿De dónde? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros?
No, aquí la traducción dice todas, da a entender que no podría haber dicho no están las hermanas con nosotros. Podría ser que habían 3 hermanas, podría ser que si eran 5 varones, pongamos 2, eran 7 hijos, ¿verdad? Esa es la referencia que se dice de él. ¿No es este el hijo del carpintero? Hermanos, él hacía una labor común y corriente, una labor común donde seguramente no se ganaba mucho, porque cuando él fue presentado y posiblemente sus hermanos y sus hermanas fueron presentadas en el templo siendo bebés, para el Señor Jesús dieron 2 palominos, la ofrenda más pequeña, era su capacidad, porque si no tenía para, creo que dice una oveja, no recuerdo, podía ofrecer 2 palominos. Y muchas veces las personas, se ha fijado, las personas sencillas se llenan de hijos, ¿se ha fijado? ¿Verdad? Las personas de labores del campo, ¿verdad? Se llenan de hijos, hay muchos hijos. De ahí vino Jesús, de una familia sencilla, hermanos, no de una familia de un palacio, no de una familia de un estatus político, religioso, sino de un lugar sencillo, hermanos, ¿verdad? Vamos a Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Y aquí dice otra vez, hablando del Señor Jesús, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Hermanos, la palabra que ha sido traducido como carpintero en los pasajes que hemos visto puede ser traducido de muchas maneras. La palabra en el griego significa teknon, perdón, la palabra en griego significa teknon. Y no se refiere solamente a un carpintero, se refiere, tiene un significado más amplio, se refiere a un artesano, a un constructor, alguien que puede hoy en día ser un albañil, un carpintero, obra de banco, es alguien que trabaja con sus manos, que edifica. Las traducciones nos indican que era un carpintero, y en esa labor de teknon se ejercía la carpintería, ¿verdad? Se ejercía la carpintería, ¿verdad? Él era una persona básicamente esencial en el pueblo, tal vez reparando, tal vez construyendo, porque aquí dice, ¿no es este el carpintero? Tal vez el que dijo esto podría, ¿no es este el que vino hace el año pasado con su papá a repararnos esto? ¿Quién sabe? Podría haber pasado, ¿verdad? No solo trabajaban con madera, sino lo que tuvieran, ¿verdad? Y yo creería que el Señor Jesús era un hombre, debido a su oficio, que podía haber trabajado en casa, pero tal vez al aire libre. Podría haber sido un hombre rudo, podría haber estado polvoriento, sucio debido a sus labores, podría haber estado sudoroso, poco áspero, tal vez sus manos encallecidas por sus labores, ¿verdad? Tal vez su piel tostada por el sol. Identificaremos al Cristo cuando Él se manifieste, un hombre común y corriente, y posiblemente no solo común y corriente, sino que más sencillo de lo corriente. Lo identificaremos cuando Él se manifieste, porque Él no mira, como leíamos, lo que mira el hombre, Él mira el corazón. Y yo creo que Él era un hombre resistente, hermanos, un hombre fuerte, que los años de trabajo, Señor, los años de trabajo en esa área lo habían hecho fuerte. Hay labores hoy en día necesarias que gente no ensucia sus manos porque la labor que ocupa es así, pero la gente que trabaja
con madera, con hierros. Es gente fuerte, fuerte. Me gusta lo que se dijo de él en el libro de Juan, cuando él fue azotado y Pilato lo enseñó al pueblo y dijo: he aquí el hombre, un hombre que resistía, hermanos, un hombre que tal vez, depende de la labor de cada quien, otro no hubiera soportado. Tal vez Pilato estaba sorprendido y dijo: he aquí el hombre. El hombre. Para mí era un hombre robusto, fuerte, ¿verdad? Creería yo que no era de 1,80, ¿verdad? He aquí el hombre. Él venía de Nazaret, y realmente Nazaret, por lo que uno se da cuenta, era una aldea pobre, hermanos. Al parecer el trabajo escaseaba ahí, y podría ser que él salía a otros lugares a trabajar, a dar sus servicios. Nos han pintado la imagen que ellos tenían, su bonita carpintería, ¿verdad? La carpintería de Jesús. Traiga sus muebles y aquí se los reparamos. Podría ser que no haya sido así, podría ser que sí, pero debido a que era una aldea escasa de recursos, de gente pobre, podría ser que ellos salían a otros lugares donde abundaba el trabajo, ¿verdad? Podría ser, ¿verdad? El actuar del Señor Jesús puede chocar con nuestra manera, con nuestro estándar, con nuestra manera de vivir. No era un hombre refinado. Les leo por cuestión de tiempo. Los fariseos tenían problemas con él porque no se lavaba las manos, ¿verdad? Pero no se lavaba las manos. Era un hombre sencillo, hermano. Donde sea comía, ¿verdad? Tenían problemas porque no se lavaban las manos. Créanme, hermanos, era un hombre bien sencillo. Hizo lodo con su saliva, hermanos. ¿Cuánto se tuvo que haber necesitado? Tal vez alguien: no estás viendo lo que está haciendo este hombre, ¿cómo puede ser profeta? Ni higiene tiene. Hizo lodo, hermanos. Cuánta saliva, ¿verdad? Su proceder, su actuar de un hombre sencillo. Y ahí estaba la gloria manifiesta de los cielos en él, en ese hombre que hizo. ¿No estás viendo que no tiene higiene? ¿Verdad? No se lava las manos, después se le ocurre escupir y encima se lo pone en los ojos. Pero ahí en ese hombre sencillo estaba la gloria de los cielos, hermanos. Algunos decían, cuando se acercó la mujer pecadora, dijeron algunos: si fuera profeta, ¿será este profeta? ¿No sabe qué tipo de mujer lo está tocando? Algunos decían: ¿quién es este? Otros le dijeron: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Los líderes del pueblo tenían el conocimiento y la apariencia espiritual, pero no se le dio la oportunidad de discernir al Cristo, hermanos. Y nos puede pasar a nosotros también, hermanos, a todos. Él se manifestará o se manifiesta y nos vamos a quedar sorprendidos en quiénes se va a manifestar, hermanos, ¿verdad? Vamos al libro de Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. ¿Reconoceremos al Cristo cuando Él se manifieste? Mateo 13. $13.57 de él, 13.57. Y se escandalizaban
de Él. Nos vamos a escandalizar cuando Él se manifieste, cuando sucedan cosas en este mundo, en esta tierra, nos vamos a escandalizar. Corremos el riesgo, hermanos, porque como les digo, tenemos nuestro parámetro, nuestra idea, debe de ser así, 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 así. Nos vamos a escandalizar, hermanos. Todavía se dijo Natanael de él en el libro de Juan: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Aquí hay unas aldeas que yo no conozco. Perdón, aldea no, se llama, creo que la palabra es cantón, Cantón El Arado, así es. Aquí en Guate son aldeas, aquí son cantones. El Arado, creo que mi esposa primera vez que lo oye. Yo voy en ese rumbo del Arado, pero no llego, ¿verdad? Y así era Nazaret, por allá. Desconocido, dijo Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Así era el actuar de él y su procedencia, hermanos. Su enseñanza, Mateo 11, su enseñanza. Aquel que dijo de esta manera en 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Era un hombre que había experimentado lo que era el cansancio, lo que era el trabajo, lo que era la carga, y él pudo decir: venid a mí y yo os haré descansar. Y así es la vida, hermanos. Nos cansamos, nos agotamos. Me recuerdo el año pasado, hermanos, que el día de mi cumpleaños cayó sábado. ¿Verdad que cayó sábado? Le digo a él porque el mismo día cumplimos. Cayó sábado, y ese sábado yo no quería hacer nada, hermanos, y estaba recostado en la cama. Sí, desayuné y ahí estaba, y uno de mis hijos, todavía estaba Priscila en la casa, algo así: ¿dónde van a llevar a mi papá? ¿Verdad? Él era el que invitaba, pero yo estaba acostado, hermanos, cansado, hermanos. No estaba, por algún motivo no estaba alegre esa mañana yo, por ser mi cumpleaños, pero estaba cansado, hermanos. Tantas vueltas que da uno, hermanos. ¿Y sabe qué refrigerio, hermanos? Mi lectura bíblica. Cuando yo abro, hermanos, ese día mi lectura bíblica, Mateo 11, y le digo a mi esposa: mira, lo que yo estoy experimentando es qué refrigerio tuve, hermanos, ese día, en mi lectura de ese día. Para mí fue un refrigerio, hermanos, encontrar en las escrituras que se me dijera: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermano, fue un refrigerio de cumpleaños sin precio, incomparable. Y dice el versículo 29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Como les decía, él seguramente no fue un gran comerciante, seguramente no fue un líder reconocido en la iglesia, seguramente no fue un político, un hacendado, un terrateniente. Solo fue un hombre común y corriente, hermanos. Solo fue un humilde carpintero de Nazaret. Solo fue un humilde. Si hoy consideramos que nuestras labores son sencillas, podemos calificar para manifestar algo de su vida. Y dice él: aprended de mí, que soy manso y humilde.
La palabra manso viene de una palabra griega. En español yo lo digo praus, y es una palabra que ocupaban para describir los caballos para la batalla. Vamos al libro de Job. Este pasaje de Job me fascina, hermano. Estos capítulos de Job me encantan. Así como esta semana en la lectura hay unos pasajes que, les confieso, no los quería leer, pero los leí. Pero este me fascina. Cuando yo llego a Job, a estos capítulos, hermanos, me siento un niño. Me encanta. Vamos al libro de Job, capítulo 39. Job 39, versículo 19. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello con crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, se burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljaba, el hierro de la lanza y la jabalina, y él con ímpetu y furor escarba la tierra. Ay, hermanos, qué emocionante. Está muy bonita esta lectura. A mí, hermanos, o solo yo, a mí me encanta. Me encanta. 23. Contra él suena la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina, y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Antes como que dice entre los clarines, ea, y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. El caballo siempre va adelante, hermanos, siempre va a la batalla, siempre sigue adelante, no le tiene temor, va hacia adelante. El Señor soberanamente, en esta época con mi esposa, nos gusta oír los pájaros, nos encanta. Y ella sabe que me gusta, donde vivimos, me gusta salir a caminar en la manera de lo posible sin llevarme celular. Pero hay un pájaro que nunca habíamos tenido tan de cerca, es un pájaro carpintero. Hay muchísimas especies de carpinteros, hermanos, hay una infinidad. Y hoy en la mañana que estábamos caminando, creo que antes de las 6 de la mañana o algo así, y ahí, ay, es el carpintero. Hermano, nunca lo hemos visto. No sé si es uno o dos. Pensé hace días que había identificado sus agujeros, pero hoy que me acerqué a unos árboles vi que no, que era como que un tronco se cortó y da la sensación de lejos como que es un agujero. Y el carpintero, hermanos, en el sector donde vivimos, con mi esposa estamos así, y pasan los vehículos y a saber qué pensarán de nosotros. Pero ella, a saber qué pensará. Y ahí está el carpintero. No lo hemos podido ver, hermanos. Ahí hay loros, hay pericos, hay una infinidad de pájaros tan agradables, hermanos. Pero nunca hemos podido ver el carpintero. A mí el carpintero me habla de perseverancia, hermanos, de seguir. Tenemos menos años que algunos, un poco más que otros, pero en todo tiempo necesitamos seguir adelante. Ahí está el carpintero. Qué perseverante en lo duro, ¿verdad? Debemos de seguir adelante, hermanos. Y así son los caballos, directo a la batalla, hermanos. Pero esos caballos saben poner su fuerza y ese ímpetu
bajo control absoluto, hermanos. Esa es la mansedumbre. Tener la fuerza, poder hacer esto, agarrar aquello, tal vez explotar o decir alguna tontera, pero la mansedumbre es tener bajo control la vida, hermanos. El dominio, refrenar el enojo, refrenar aquel me hizo y yo le hago así, yo me vengo, manteniendo la paz de Cristo en uno. Eso es mansedumbre, hermanos. No significa ser débil, tímido o cobarde. Significa refrenar y tener paz. Y donde lo empezamos a practicar es en el hogar. El Señor Jesús podía destruir a los fariseos, a los herodianos, a los escribas, a los soldados romanos, a quien Él quisiera, hermanos. Pero Él, por su mansedumbre, decidió perdonar. Por su mansedumbre decidió servir. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Hay promesa, hermanos. Aprended de mí, que soy manso y humilde. La humildad, reconociendo que el dominio es del Señor. Lo que tenemos, alguna habilidad, lo que se nos permite hacer, donde vivimos, donde vamos, es porque Él nos lo permite, hermanos. Leo para ustedes los salmos, dice: no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Eso es humildad. Si en algún momento hemos dicho, lo que tengo es por mi esfuerzo, porque no saben cómo se trabaja duro, Él lo ha permitido, hermanos. Él le plació, me dio el ánimo para trabajar, para laborar, pero Él lo ha permitido. Hace salir el sol sobre buenos y malos. El reconocimiento de ello es humildad. Y algo que me sorprende, vamos al Salmo 136. Este mediodía recordémonos de este pasaje, que no sea nuestra actitud. Dice: el que da alimento a todo ser viviente, hermanos. El reconocer eso es humildad, sea alimento físico, alimento espiritual, hermanos. Esa provisión, Él es. No es nosotros, no es porque me capacitaron para alguna carrera, no es porque tal vez heredé algo, no es Él el que nos da alimento físico como espiritual, hermanos. Es Él. Eso es humildad, hermanos, el reconocimiento para darle la honra a Él. Amén, hermanos. ¿Reconoceremos al Cristo cuando Él se manifieste? Pongámonos de pie, hermanos. El día martes, el pastor Marvin Byers compartirá principio y fin en el Instituto Ministerial. Será transmitido en vivo y también lo puede escuchar en la radio, hermanos. No nos lo perdamos. En la manera de lo posible, tal vez usted no lo pueda ver, pero lo puede escuchar. Conocer a mi Cristo seguramente nos darán luces que nos ayudarán para quitar nuestro esquema de cómo debería de ser la venida del Señor, de cómo debería de manifestarse. Amén, hermanos. Él
solamente era un humilde carpintero de Nazaret, hermanos. Conocer a Cristo es el clamor de mi ser. Espíritu revela lo Señor, denos tal corazón, Padre, denos tal corazón, que sea un clamor profundo puesto por su Espíritu, conocer al autor de la vida, a la persona más importante, al Señor Jesús. Tal vez cuando Él se manifieste, le reconozcamos, Señor. Gracias por las Escrituras. Gracias por lo que ha dejado ahí como testimonio para nosotros, Señor, para este tiempo. Esas personas, Simeón, Ana, Juan el Bautista, no tenían referencia, Señor, pero nosotros sí, Señor. Le agradecemos por las Escrituras, Señor. Que oír lo que nos diga nos traiga vida, paz y salud. Oír lo que Él dice me trae salud. Conocerlo a Él nada más. Oír lo que Él dice me trae salud. Conocerlo a Él nada más. Hermanos, será un milagro de los cielos si Él nos permite reconocer al Cristo cuando Él se manifieste. Será un milagro, pero Él los hace. Él los hace. Será un milagro. Él se manifestará en los días venideros. El Señor nos dé un corazón